tal? ¿Cómo están, chicos? En esta oportunidad vamos a ver ahora el tema de reproducción para que puedas entender la teoría en el curso de biología y puedas responder tus dudas. Muy bien. La reproducción es la capacidad de todo ser vivo para generar a otro individuo con características similares o idénticos a él mismo, ¿correcto? Hay dos tipos de reproducción que tú tienes que saber: la reproducción asexual y la reproducción sexual. Hay que hablar acerca de los tipos de reproducción asexual que existen. Para empezar, unas pequeñas características de la reproducción asexual vendría a ser que tal tipo de reproducción se hace o se realiza sin gametos, ¿no? O sea, en este caso, sin células espermáticas, ya sea del macho y de la hembra. Solamente no se requieren estos gametos. También se sabe que la reproducción asexual se da mediante sin variabilidad, así que el individuo que va a provenir de otro va a ser idénticamente a él, ¿correcto? Con una copia, una clonación natural. Y también se realiza en este caso, con un solo progenitor. Muy bien, hablemos entonces ahora cómo es la reproducción asexual en organismos unicelulares, organismos de una sola célula. Podemos ver acá que el primer tipo sería la bipartición o la fisión binaria, que se viene en este caso dando en bacterias, protozoos como la ameba, el paramecium, la euglena. Vamos a ver acá el caso de la euglena. Como puedes observar, lo que está sucediendo es que la euglena va a duplicar su núcleo está duplicando la euglena, ya que es una célula. Luego esos núcleos se van a ir separando, en este caso cambiando la forma del citoplasma y de la membrana celular, convirtiéndose al final en dos células idénticas a la original que era antes. Entonces, a ese tipo de reproducción, cuando se parten por la mitad, se le llama fisión binaria. La gemación, un tipo de reproducción unicelular, en este caso asexual, que se da más que todo en levaduras. Levaduras, por ejemplo, son en este caso los hongos, ¿correcto? Observamos que la levadura lo que hace es lo mismo que en este caso en la euglena, duplicar su núcleo. Luego lo que va a suceder es que el citoplasma que rodea la célula unicelular va a comenzar a salir como un chupón, ¿no? Una nueva célula se va a formar, ya que el núcleo que se formó se va a una esquina, en este caso de la célula levadura, y luego se va a ir separando hasta crecer del mismo tamaño de la célula anterior, en la cual se va a comenzar a dividir en dos tipos de células. A este tipo de reproducción asexual se le llama reproducción por gemación. La esporulación, reproducción asexual por esporulación, es prácticamente en los protozoos como el plasmodium. Aquí vemos la célula del plasmodium. Lo que hace esta célula es cuadriplicarse, o sea, crea tres copias idénticas del núcleo, lo cual esto genera, poco a poco se va agregando el citoplasma, formando cuatro células nuevas llamadas las esporas. Estas esporas se van a unir de dos en dos para formar, en este caso, a los nuevos progenitores formados a partir del original. Quiere decir que se forma uno a través del método de las esporas, ¿no? Aquí se transforma en una célula con cuatro núcleos, acá se ponen cuatro células y acá al final en dos células con un solo núcleo, ¿no? Cada una. Así es la reproducción por esporas. En organismos pluricelulares, organismos con mucho más células, formados por miles y miles de células, vamos a notar un tipo de reproducción asexual llamada la reproducción o la propagación vegetativa, en la cual vamos a usar ejemplos como de la fresa y de la papa, cebolla y en gramíneas. Hablando de la fresa en este caso una propagación vegetativa va a ser cuando este va a generar, en este caso, un tipo de unión, un tipo de rama que se va a sembrar en otra parte del área de la superficie, formando así una nueva plantita igual que la fresa. La planta de fresa hace este tipo de propagación vegetativa, ¿correcto? Muy bien. A ese palito, a ese tallo que se va a sembrar en otro lado, se le conoce con el nombre de estolón. Estolón, ¿correcto? Este sería entonces el nombre de esta parte, de este ramo de la fresa, en la cual va a generar propagación vegetativa. Lo mismo pasa, pero de manera subterrestre, en la papa, o sea, en los tubérculos. ¿Qué pasa? En los tubérculos que tenemos, que se llama ojos, que son como las semillas en el tubérculo, la papa va a formar por medio de la propagación, se va a separar su célula y va a formar abajo otro tipo de célula, en un ojo se va a ir al costado de la tierra para formar otro tipo de célula con núcleo y así formar una nueva planta, ¿no? Entonces acá observamos prácticamente la unión, la formación de una nueva planta a partir de del tubérculo, ¿no? En este caso a partir de la propagación vegetativa de los tubérculos. Acuérdate que los tubérculos tienen ramas
que en este caso las ramas actúan como un estolón, pero de manera subterránea, en la cual va a crecer una nueva planta de papa y así generando una propagación vegetativa en todo el área. Entonces así se le llama ojo y acá se le llama pues obviamente tubérculo. La papa es un tubérculo igual que el camote, igual que la yuca, ¿correcto? Ahí vemos entonces ese tipo de reproducción muy importante de entender, al igual que el método de la fresa, ¿no? Vamos ahora a la cebolla. La cebolla, ¿qué es lo que hacen? Algo parecido a la papa, pero en este caso usa algo llamado el bulbo. El bulbo es como prácticamente una bolsa en donde se encuentran las semillas. Luego vemos a las gramíneas. Las gramíneas o el pasto o el maíz son prácticas porque en este caso ellas contienen algo llamado rizoma, que viene a ser una parte como una raíz en la cual va a crecer de manera ramificada, ya que en este caso la reproducción es propagación vegetativa. También vemos que hay tipos de reproducción vegetativa que son artificiales, en la cual vamos a ver el esqueje o el gajo. ¿Qué es el esqueje o el gajo? A ver, prácticamente el esqueje o el gajo vendría a ser cuando nosotros vamos a realizar el acto de sembrar, ¿no? Por ejemplo, tenemos una hojita, ¿no? Y la vamos a sembrar en un suelo fértil. Y de esa hojita que hemos sembrado, pues se va a formar una nueva flor, una nueva planta de la misma especie. Entonces a ese tipo de reproducción cuando sembramos se le llama esqueje o gajo, ¿no? El acodo es prácticamente cuando a la planta se le echa, en este caso, hormonas. Vamos a dibujar acá una aguja. ¿Qué significa, o que en este caso, qué representa a las hormonas vegetativas que se les echa a las plantas para que puedan realizar este tipo de reproducción sexual? La propagación vegetativa. El injerto, por ejemplo, el injerto es la unión de partes de una planta. Cuando se van a unir plantas, se van a hacer uniones, a eso se le llama injerto, ¿no? Un soporte para que la planta siga creciendo, a eso se le llama injerto. La gemación en poríferos. La gemación se da prácticamente, como lo había dicho, en poríferos. Vamos a colocar acá. Acuérdate que la gemación de aquí y la gemación de acá es muy diferente, ya que esto es por células y esto es por pluricelular. ¿Correcto? Son pluricelular. Vamos a poner aquí entonces gemación. Ahí está. En la gemación, lo que vemos nosotros que se da en poríferos, como la esponja de mar, en cementerios como la hidra, la malagua, la anémona, como la medusa también, se da el proceso en este caso de reproducción, va a ser asexual por gemación, en la cual vamos a observar el caso de la esponja de mar. Aquí vemos una esponja de mar. Se puede presenciar que esta esponja de mar va creciendo como que una yema. A eso se le llama yema. Un bracito se le va creciendo en un costado. Ese bracito va a crecer y se va a formar dos esponjas idénticas que la original, ¿no? Aquí tenemos entonces el fin, ¿no? Ahí está. Ese es el fin de la propagación por gemación, que se va a generar una yema y a partir de ese bracito o yema va a crecer otra esponja idéntica a la original. Y esa reproducción también se da en organismos pluricelulares como también en organismos unicelulares, ya que esto es en células y esto es en pluricelulares, ¿no? En esponjas de mar, en malaguas o en hidras. Entonces así estaremos viendo una etapa más de la reproducción asexual. ¿Qué tal, chicos? Vamos a continuar entonces con la reproducción asexual. Seguimos con el tipo de reproducción asexual, en este caso en los organismos pluricelulares. Podremos hablar de la esporulación. La esporulación se presenta en los hongos y hay que darnos cuenta que en este caso siempre vamos a utilizar o vamos a ver algo llamado el esporangio, que van a ser las partículas que van a contener las esporas. Estas esporas son las que van a caer en el suelo fértil y van a producir a otro tipo de hongo, ¿correcto? Esa es en este caso la reproducción que se da por medio de las esporas a través del esporangio en los hongos. Ahora, por fragmentación o regeneración, vamos a ver en este caso a los equinodermos y también a los platelmintos. ¿Como qué? Platelmintos como la planaria y equinodermos como la estrella de mar. La estrella de mar prácticamente tiene esa capacidad de reproducirse cada vez que, en este caso, se fracciona una parte de su cuerpo. Una parte de su cuerpo. Sería en este caso un bracito de su composición estructural, ¿no? De toda su estructura. Se fracciona este bracito y por medio de fragmentación o regeneración, este brazo le vuelve a crecer y ese bracito de ahí se genera una nueva estrella de mar, generando dos estrellas iguales a la idéntica, o sea, a la original. Entonces de una salen dos. Es un tipo de reproducción asexual por medio de fragmentación, cuando se corta una patita, o por medio de, también llamado regeneración, ya que se va a regenerar tal parte perdida. Muy bien.
Ahora pasamos al hecho de hablar de la reproducción sexual. La reproducción sexual se daría en este caso con los gametos, ¿correcto? Cuando dos individuos van a copular o van a fecundarse, van a tener que tener sus propios gametos, sus células espermáticas. Entre ellas hablamos para el varón y hablamos del espermatozoide, y para la hembra, para la mujer hablamos del óvulo, ¿correcto? Para el macho es el espermatozoide. Ojo, ten en cuenta que este tipo de reproducción sexual es con variabilidad genética, quiere decir que los hijos van a salir no idénticos al padre, sino con rasgos parecidos, pero no idénticos, ¿no? Con dos progenitores. En este caso, la reproducción sexual solo se da cuando hay dos progenitores, a excepción de que, ojo, la tenia es un animal hermafrodita. ¿Qué quiere decir que sea hermafrodita? Quiere decir que va a ser macho y hembra a la vez, por lo cual puede autofecundarse, no puede reproducirse a ella misma. Hablando de cualquier animal excepto de la tenia, los animales que se reproducen sexualmente, vamos a ver en este caso dos peces, un pez de género hembra y un pez de género macho. Mira sus características que se van a diferenciar. Cuando ellos copulen por medio de sus gametos, acuérdate que la hembra va a expulsar, en este caso va a tener en este caso, su célula espermática llamada el óvulo, y el macho va a tener una célula espermática llamada el espermatozoide, ¿no? Obtenido por la espermatogénesis, y el óvulo obtenido por la ovogénesis. Al momento de estos gametos, al momento de fecundar, van a crear el cigoto. Ese cigoto va a evolucionar en 4 diferentes tipos de crías. Ahí tenemos las crías, la descendencia, la primera generación de la unión, la fecundación de estos dos peces. Al ver, te das cuenta que el primer hijo se parece en la cola al papá, ¿no? El segundo hijo se parece prácticamente a nadie. Mira, tiene una aleta coloreada, cosa que no hay acá, los padres. Él también tiene una aleta coloreada, pero tiene la aleta manchada, ¿no? Al igual que el padre, te das cuenta. En cambio, de acá es igual que la madre, porque se parece idénticamente en todas sus características. Entonces, los hijos no van a salir todos iguales como los padres, sino que van a tener características propias, en este caso de ellos, ya que van a adquirir el ADN de la descendencia, de la ascendencia de abolengo, en este caso de los padres. Muy bien, vamos a hablar ahora de un tipo de reproducción sexual ¿cómo decirlo? Algo muy extraño que pasa en la naturaleza, que se llama la partenogénesis. ¿Qué es la partenogénesis? Se da en la reproducción sexual, ya sea en abejas, en avispas, hormigas o en este caso comegenes, que viene a ser un tipo de animales como los artrópodos. Encontramos acá a la abeja hembra, la abeja reina, es la abeja reina. Acuérdate que siempre tenemos en este caso en las abejas a una abeja reina que va a ser la hembra. Y luego tenemos a un zángano, un macho, ahí están los machos, la abeja macho que viene a ser un zángano. Entonces, cuando el zángano viene acá, no solo va a ser uno, van a ir en multitud. O sea, en este caso los progenitores van a ser varios machos, van en este caso a copular a una sola hembra, que es la abeja reina. Una vez que la abeja reina tenga todas las células espermáticas de todos los machos acá, la hembra lo que va a hacer dos cosas. O puede generar en este caso con el macho un cigoto, va a generar un cigoto, que vendría a ser, en este caso, lo que va a evolucionar y va a generar a todas las hembras, o sea, las abejas obreras, las hembras, o en este caso la hembra guarda las células espermáticas para poder, en este caso, generar propiamente dicho, ¿no? Un tipo de fecundación propio. O sea, la hembra, al tener, en este caso, los espermatozoides de varios zánganos, de varios machos, va a generar esto de acá, los va a guardar para que en un momento dado la hembra pueda dar, en este caso, pueda fecundarse, bueno, en este caso ella misma. Una vez que tiene todas esas células espermáticas, producir nuevos seres, en este caso los machos, ¿no? Que también van a tener características muy diferentes a la hembra y al macho, ya que ha sido el ADN de varios zánganos que han venido ahí. Ahí se crean los machos, que son los zánganos, pero por medio de partenogénesis. ¿Qué quiere decir? Que no hace falta en este caso una fecundación del momento, no como es en el caso de acá. Quiere decir que tiene dos partes, ¿no? Dos formas de reproducirse, ya sea de ella sola, criando, en este caso, desarrollando, en este caso, a los machos zánganos, o también por medio de, en este caso, los zánganos que producen un cigoto, y ese cigoto evoluciona en las hembras, en este caso, las abejas hembras llamadas obreras. ¿Qué quiere decir esto en todo caso? Que la abeja reina va a tener dos formas de reproducir, pues se llama partenogénesis, ya que va a iniciar de un parto, ¿no? Ya que va a generar diferentes hijos de diferentes machos por el ADN de varios machos que han pasado, en este caso con la hembra, o también con la nueva generación de machos que vienen y fecundan por medio del cigoto.
ya sea obteniendo el ADN del macho y obteniendo el ADN de la abeja reina. Entonces así es como se reproduce la partenogénesis, que es un tipo de reproducción sexual, ya que interviene en la variabilidad genética de las crías, ¿no? En este caso de la evolución de los cigotos. Muy bien, espero que hayas entendido la parte más importante que viene a ser el acto de la reproducción. Espero que te haya quedado muy claro. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad.